Le doy la bienvenida a Jorge Gómez Naredo, periodista de los chonchos, y lo digo en el extraordinario sentido de la agudeza en el análisis político, social y sobre todo hoy digital. Tal vez amanecimos en un Twitter más limpio el día de hoy. Querido Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Manuel? Pues encantado de estar aquí contigo en tu programa. Muchas gracias, querido Jorge, y con la novedad de que tal vez ya se nos hizo, hemos amanecido con un Twitter, será que más limpio, porque resulta ser que toda la planilla, todo el equipo de Twitter México hoy despertó, se presentó a su trabajo y cuando intentaron entrar a la plataforma de empleados, se les negó el acceso, se les negaron los códigos, han cambiado y esto incluye a Hugo Rodríguez Nicolat, que es nada más y nada menos que un prominente panista, ex asesor de Diego Fernández de Ceballos cuando él era senador de la República, estuvo en el equipo de transición en el fraude electoral con Felipe Calderón Hinojosa, asistió a eventos de Ricardo Anaya en el 2018, ese personaje controlaba Twitter México. Hoy el multimillonario y la versión más cercana a Lex Luthor en la vida real, Elon Musk, les dice prácticamente, se me van, adiós. ¿Qué opinar a primera vista de esto que parece bastante bueno para ser verdad, querido Jorge? Bueno, primero que sí, que creo que Twitter, que es una red social, porque no es la red social que más gente tiene, porque hay muchas más, ¿no? Facebook, YouTube, pero sí es una red social que tiene un impacto político y en la agenda de la opinión pública. Entonces, por eso yo creo que esta red es tan importante y tan, pues, digamos, tan usada, ¿no? Por personajes de acción política y todo. Y es evidente que en Twitter, pues hay un conjunto de bots, hay un conjunto de trolls, hay un conjunto de muchas personas o empresas, pues que contaminan completamente las conversaciones, que atacan, que es una cuestión muy violenta, uno los ubica perfectamente, uno sabe exactamente pues cuáles son los troles y hacia dónde van y estas ideas, ¿no? De que, bueno, en fin, un montón de agresiones. Y extrañamente, pues no, Twitter México nunca hizo nada, ¿no? Por limpiar esta parte, por tratar pues sí, de que ya no existieran o de que pues fueran suspendidas sus cuentas. Y por el otro lado, pues sí, era muy como estricto, ¿no? Con algunas personas que eran más hacia la 4TV. Y yo recuerdo incluso que hubo un análisis, no sé si te acuerdas, seguramente sí, ¿cómo se llamaba este laboratorio del ITESO? Que se llamaba, se llama Sí, 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 sí. Signalab, También lo Signalab, 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 Signalab. Signalab. Sí, ¿no? Entonces cuando sacaron la comunidad pro AMLO, ¿no? Y entonces la directora y ahí varios de los que están en ese programa salían con el director de Twitter y hacían debates y sí, vean las redes de los pro AMLO están terriblemente contaminando Twitter. Evidentemente había una dirección en Twitter que estaba pues evidente, o sea, a favor, ¿no? O a favor o en contra, más bien, de todos los seguidores de Andrés Manuel. Y me parece que este sí es un golpe fuerte. No sé exactamente lo que vaya a venir, porque pues eso tampoco tenemos una bola de cristal que nos diga, sí va a ser más limpio, pero creo que sí había una cargada tendencia de parte de la administración, no estoy diciendo que todo el equipo, pero sí la administración de Twitter México a tratar de perseguir a cuentas que de una u otra forma simpatizaban con un proyecto de nación y a permitir cuentas que eran pues que claramente violaban, ¿no? Sus propias políticas y eran muy agresivas, ¿no? Ahora, creo que también el rechazo prácticamente unánime, por ahí quizá un analista que creo que se apellida Pina o Pinísimo, no sé qué, quizá el rechazo unánime de la gente es en contra de esto, de la administración que tenía estas personas en Twitter México. Y bueno, pues habría que ver qué es lo que va a suceder, pero sí me parece que, pues ojalá, como dice el presidente Andrés Manuel, pues ojalá se limpie de bots, se limpie de troles, se limpie de todas estas agresiones que hay cotidianamente en esta red social.
Correcto, querido Jorge. Además, se están viviendo tiempos interesantes, diría el presidente López Obrador, porque pues prácticamente tenemos un escenario donde ahora la oposición está culpando a Andrés Manuel López Obrador de haber convencido a Elon Musk de eliminar estos personajes y literalmente, no miento, leí un tuit diciendo Elon Musk compró a Twitter y AMLO compró a Elon Musk. Bueno, o sea, estamos hablando bastante amplio, pero ahora están mudándose a otras redes sociales. ¿Por qué? Porque prácticamente si pierden Twitter, pierden el discurso de la hegemonía de la única red social en la cual podemos decir que controlaban la conversación pública a través de granjas de bots, a través de trolls, a través de comentócratas, opinólogos, periodistas, medios de comunicación, etc, etc, etc. Así que estoy seguro que va a dar todavía muchos más de qué hablar esta situación, querido Jorge. Por otro lado, adentrémonos al tema de la reforma electoral. A ver, explícame, por favor, querido Jorge, ¿qué pasa con el tío Lorenzo? Que Es lo que lo tienes ahí atrás, me asusta un poco, hombre, ¿eh? qué susto, qué susto, qué susto, hombre. No, a ver, yo no sé qué castigo estaré pagando para que la producción me lo pusiera acá atrás y más con esa cara. Pero lo cierto es, querido Jorge, que ha estado yendo una ruleta de entrevistas con Ciro, con Adela, sus cuates al final de cuentas, y con ellos, pues pone estas caras, o sea, se sale de sus propias casillas y no, el INE no ha perdido credibilidad, no, la reforma electoral, y ahorita tienen la narrativa de que en 2 meses la opinión pública cambió abruptamente de parecer, que pasó de 9 de cada 10 quieren la reforma electoral a 1 de cada 10, citando la encuesta de la reforma. Ni en Corea del Norte, donde todos prácticamente tienen que opinar igual, pasa algo de ese estilo, querido Jorge. Nomás se le ocurre hacer algo así a Lorenzo Córdoba como argumentario. ¿Qué pasa con Lorenzo Córdoba? ¿Por qué está fuera de sus cabales, querido Jorge? Mira cómo me lo tienen. Sí, perdón por los perros, ahorita van a dar un ratito. No, mira, lo que pasa es que como que lo cacharon, ¿no? En la jugada. Entonces eso fue muy chistoso. Es decir, esta encuesta que ellos mandan a hacer, que habría que ver por qué se decidió mandarla a hacer, ¿no? Ellos dicen que es normal, que 2 veces al año y todas esas cosas, pero habría que establecer, pero esta encuesta que ellos pues prácticamente la ocultan, porque la oculta Lorenzo, la oculta Ciro y la ocultan otros consejeros, porque por supuesto, si se hubiera hecho pública cuando se mandó a hacer, si hubiera y hecho una rueda de prensa y decir esto es lo que piensa la gente, esto es lo que tal, que sería como lo más lógico, si hubiera habido un resultado favorable a Lorenzo Córdoba y decir que toda la población estaba en contra de la reforma de Andrés Manuel. Por supuesto que hubieran salido, por supuesto que hubieran estado en todos los programas de radio, de televisión y hubieran hecho una campaña para promocionarla. Como los resultados fueron adversos a su posición, pues entonces la ocultaron, y si no hubiera sido por la representación de Morena en el INE, pues no supiéramos de esta, no habríamos sabido de esta encuesta. Ahora, la justificación es verdad, pues de absurda, pero de decir, ¿cómo puede ser posible que eso lo diga el árbitro? Es decir, él sin ninguna prueba, sin absolutamente ninguna prueba, alguna cuestión científica, dice, no, es que ya las percepciones de la población cambiaron, vean otras encuestas y vean que todos rechazan la reforma de Andrés Manuel López Obrador. Entonces es como un chiste, ¿no? O sea, cuando lo cachan ya, que no sabe qué decir, pues es a lo que va a decir. Y creo que el domingo fue que salió con esos mensajes y que ha estado repitiendo en distintos espacios en los medios de comunicación. Ahora, el punto, a mí me parece que el elemento central, y creo que eso hay que tenerlo muy en claro, la reforma que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador no es ni la primera, ni seguramente será la última, y es parte de los procesos que ha vivido este país en cuestión digamos, de consolidación o de desarrollo de su sistema electoral. Desde el 88, ¿no? Cuando se da este fraude, que todavía dependía de las elecciones de la Secretaría de Gobernación, se hace la primera reforma y ha habido varias reformas, al menos 3 reformas muy importantes, que han modificado
nuestro sistema electoral y la forma en cómo se eligen a los que nos representan y a la presidencia y a los puestos de elección popular. Hay que recordar que después del fraude electoral, que fue muy cínico, donde el Tribunal Electoral hizo una sentencia que es verdaderamente indigna, donde el IFE de Luis Carlos Ugalde prácticamente le levanta la mano a Calderón y le dice: usted ya es el presidente. En fin, después de eso grotesco que hizo el INE y las autoridades electorales al permitir e incluso al apoyar el fraude electoral, vino una reforma, ¿no? La reforma donde se prohíbe que los partidos políticos directamente contraten espacios de televisión en las televisoras, en fin, donde se hace una reforma, que eso pues, abonó de una u otra forma a la modificación, y lo que hace ahora y lo que se plantea ahora es una reforma más. O sea, lo que se crea es un nuevo instituto, como ya se creó un nuevo instituto, es decir, se pasó del IFE al INE, con otro tipo de facultades, donde se modifica la composición de la Cámara de Diputados con otras fórmulas, y donde es un paso, es una reforma. Por eso los discursos estos de que Andrés Manuel se quiere hacer el autoritario y que va a destruir al INE, pero es que quien lea la reforma, quien la revise, quien vea los puntos, dice, es que en ningún momento ni regresa a la organización de las elecciones a la Secretaría de Gobernación, y hay una cuestión de que vamos a impulsar o sea, absolutamente esos discursos están muy alejados de la realidad, y ese es uno de los grandes problemas que ha tenido la oposición en su guerra contra Andrés Manuel. O sea, que en lugar de criticar y decir, bueno, a ver, espérame, yo no quiero que le quites tanto a los partidos políticos porque quizá el narco pueda entrar, porque no sé qué, en lugar de discutir cosas concretas que pueden ser debatibles, se va por estos discursos absurdos, y pues en eso pues nadie les cree. Y el caso de Lorenzo pues está actuando prácticamente como un opositor más al gobierno de Andrés Manuel y a una propuesta que al final a él no le compete al legislativo y también al ejecutivo. Y ya desde hace mucho rato. De hecho, querido Jorge, tenemos en el poder de los reporteros MX y de Sin Máscaras fragmentos de una entrevista que es justamente lo que dio pie a la portada del día de hoy. Me da mucha ansiedad los ojos de Lorenzo Córdoba. Siento que en cualquier momento se les van a salir y no queremos que se nos ponga ciego, por más que pueda ser. Tenemos el video de cómo estuvo la mini entrevista con el número 7, mi querida Adri. Lorenzo Córdoba con la propia Adela Micha se pone inestable cuando le dicen que esta propia encuesta pues los deja mal parados. Vamos a ver, escuchar. No se equivoquen, el INE no va a caer en esa provocación. Pero el INE está por encima de la disputa política, no es un actor político. Vamos a hablar un poco de la encuesta. A ver, el INE con cierta regularidad hace encuestas. Claro, a ver, dos veces al año hacemos encuestas telefónicas y una vez al año hacemos una encuesta en vivienda. Ok. Entonces, esta correspondió a la primera de este año, o la segunda de este año. Ok. Pasó de noche para algunos, porque, a ver, hasta que alguien la encontró, y ellos sí aprovecharon el resultado, ¿no? Y pues, no es así exactamente. Mira, Adela, déjame decir. Lorenzo, es una encuesta que no deja bien al INE, ¿no? ¿Por qué? Ni con lo no, que al contrario, al INE lo deja muy bien, Adela. Primero, es obvio que hay una embestida contra el INE y está queriendo usarse esta encuesta como parte de una estrategia de descrédito desde el poder. Lo entiendo muy bien y lo hacen muy bien. Lorenzo, lo hacen muy bien cada mañana. Entonces, claro, hombre, pues el poder es el poder y el poder quiere apoderarse y no quiere dejar el poder. Claro, obviamente, eso es parte de la historia de la naturaleza humana. Okay. Dicho eso, Adela, para precisos, etc. Entonces, ese es el propósito de la encuesta. Dice el presidente y dicen otros que le escondimos. Nunca le escondimos. A los consejeros se nos presentó esa encuesta. No la cacarearon. Y si hubiera porque no son encuestas para difundir, son encuestas de consumo interno, son para evaluar nuestra comunicación social. Ninguna de las encuestas la hemos, digamos, difundido, pero sí se ha hecho pública, porque como son encuestas hechas con recursos institucionales, siempre se ponen en el portal de transparencia. Mira, ahorita que Lorenzo Córdoba deje de ser presidente del INE y a lo mejor se la rifa en los comerciales de sneakers, o sea, yo creo que sería uno de los mejores de todos los tiempos, pero lo cierto es, ya hubiera querido Aristóteles, querido Jorge,
pues tener esta capacidad filosófica que tiene Lorenzo Córdoba. El poder se apodera y el poder no quiere dejar al poder, haciendo insinuación de que Andrés Manuel López Obrador se quiere reelegir. Hay que tener cara cuando este sujeto lleva 11 años en el Instituto Nacional Electoral. O sea, ¿de qué estamos hablando? Dice que López Obrador hace la insinuación de una posible reelección, que el poder se quiere mantener en el poder, pero este cuate lleva 11 años enquistado en el Instituto Nacional Electoral, ganando más que el presidente de la República, y ya sabemos el sinnúmero de actividades y actitudes que han desencantado al INE de la ciudadanía y de la sociedad. Y tal vez la cereza del pastel es que esas encuestas eran de consumo interno. Ah, caray, pues ¿cuál es el problema en que se hagan públicas y ya pagaron por ellas? Y nada más fueron 445,000 pesos, casi $500,000 para que no se hagan públicas. Por favor, querido Jorge, ¿qué opinas? Sí, no, si la encuesta hubiera salido, como te digo, en contra de la propuesta de Andrés Manuel, la hubieran cacareado, hubieran hecho postales en redes sociales, hubieran dicho, mira el INE y no sé cuántas cosas. Como los resultados fueron adversos, pues por supuesto que no la difundieron como es más, hasta la escondieron. Ahora, esto que menciona Lorenzo, que tú dices que parece Aristóteles, de esta reflexión que hace sobre el poder y que dice que pues, prácticamente que el presidente está obnubilado por el poder y como que si quisiera reelegirse o perpetuarse en ese poder, como si él no tuviera poder, ¿no? Es decir, el puesto y el cargo de consejero presidente del Instituto Nacional Electoral es un poder y eso lo hemos visto. Y además es un poder que permite que otros poderes accedan al poder, otras personas accedan al poder. Es decir, él parecería que es así como, hay un simple ciudadano que ve como el presidente sí, así como que el poder me llegó y entonces pierde completamente piso y entonces él lo observa como desde un punto de vista académico. Pero como si él no participara, como si él no fuera un poder, como si él no tuviera ese cargo que es que es muy importante. Lo del sueldo, pues sí, gana más que el presidente y además ha tenido el poder para no bajarse el sueldo. Pero lo que implica ser consejero del INE y decidir muchas cosas dentro del Instituto Nacional Electoral le da a él una capacidad de poder impactante. Y además, como bien lo dices, lleva 11 años, más de 11 años, no de presidente del IFE, pero sí de consejero, y eso pues es algo que como ahora nos quiere vender como si fuera el defensor. Ahora, Son hay como una cuatro discos de Timbiriche de diferencia, o sea, sí hay claro. bastante relevo generacional en ese tiempo, querido Jorge. Y además una vez dijo, ¿no? Es que hubo una declaración que hizo que el INE, si no hubiera INE, los mexicanos se mataban, ¿no? Por el acceso a los cargos públicos. Pero es que el INE no es la democracia. El INE es una institución que permite realizar o que debería permitir realizar elecciones libres, justas, donde hubiera un sistema, ¿no? Donde hay un sistema. Pero no es la democracia. La democracia no la logró el INE. El INE no es el órgano que es el único donde emerge la democracia, ¿no? La democracia viene de procesos sociales, la democracia viene de luchas políticas que se ha tenido que hacer en contra de los gobiernos en turno, de estas luchas que ha habido en contra de las mismas instituciones que, como el INE, como el Tribunal Electoral, han fallado, y eso es clarísimo en estas reformas. Entonces, no es que el INE sea la democracia o que solamente la democracia emerja del Instituto Nacional Electoral. La democracia la hacemos todos los mexicanos. Y por supuesto que sí, son importantes las instituciones que organizan los procesos electorales, pero no es que sea invariable, no es que no se puedan cambiar, que no se puedan modificar, que no se puedan mejorar, que no se puedan reformar. Es absurdo pensar que ya el INE es la perfección total. El INE es una institución cara,
El INE es una institución lenta porque tenemos que tampoco cuenta los votos tan rápido. El INE es una institución muy burocrática y el INE es una institución que en muchos procesos no ha dado los resultados que debieron haberse dado. El caso, por ejemplo, de la elección del 2017 en el Estado de México, que el próximo año hay elecciones ahí, en esa entidad, fue una de las elecciones más cochinas que hubo en las épocas recientes, ¿no? Incluso Bernardo Barranco hizo un libro, ¿no? Sobre el infierno que hubo en el Estado de México con un montón de irregularidades, con instituciones que estaban, con personajes que estaban en esas instituciones que dependían de partidos políticos que los había impuesto el PRI, con violaciones a los derechos de las personas, con intimidaciones. Lo mismo hace este año lo vimos en Aguascalientes. Entonces, pues no es una cuestión de que el INE es ya la perfección y que no lo toquen, porque si tocan al INE nos tocan a todos y se acaba la democracia. No, 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 esos discursos son absurdos y Lorenzo Córdoba pues se pone en su papel, ¿no? De defensor del INE, como si él no fuera también culpable de todos los fracasos que ha habido en estas instituciones y es terrible porque antes del 2018 e incluso del 2018, uno pensaba, o sea, es que para ganar tienes que ganar como por 8 puntos de ventaja, porque si no, te van a hacer fraude. O sea, eso ya no debe de existir y creo que sí es importante una reforma que nos garantice que las elecciones van a ser justas, que las elecciones no van a estar cargadas para un lado y que los árbitros electorales no van a representar a intereses políticos o no van a representar a grupos de poder que se reparten ahí las posiciones. Para finalizar, querido Jorge, yo sé que hace unos momentos dijiste, bueno, no tenemos esta bolita de predicciones, no podemos adivinar al futuro, pero pues sí, debidas a ciertas circunstancias, sí podemos imaginarnos que pueden pasar en algunos escenarios. Y yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu pronóstico para esta convocatoria que está haciendo Claudio X González el 13 de noviembre, el mismo día que el cumpleaños del presidente López Obrador, un claro ejemplo de provocación absoluta, en donde convoca a que el lineno no se toca? Hasta hoy en día no tengo idea de quién sea el lineno. Sí. Dios lo ampare, pues, porque sí. No, pero el INE se toca, ¿no? El pobre INE va a estar muy tocado, ¿no? Yo por lo menos parece que está bien manoseado. Ahora la pregunta es quién es, ¿no? Toda nuestra solidaridad para el lineno. Ahora, el asunto está en que anda diciendo hoy publicó en su cuenta de Twitter, si se acaba el INE, ya se chingó México, algo así dijo, se acaba México, o sea, como si el futuro de una nación dependiera de una institución. No es así. El punto está en que sigue convocando y ya después de los resultados de la encuesta oculta del propio INE, sabiendo que 9 de cada 10 están a favor, pues ahora la pregunta es si ese uno que estaba en contra sea el único uno a nivel nacional el cual se reúna con Claudio X González. Le preguntaron de dónde a dónde iba a ser la marcha, dijo que del Ángel, de la Independencia hasta el hemiciclo a Juárez, allá por Alameda Central, y le dijeron, oye, ¿y por qué no en el Zócalo? No, por temas de logística. ¿Qué cosa? No, o sea, se va a ver una manchita ahí en todo el Zócalo, que habrá más gente festejando al presidente que en la marcha del INE, básicamente. Entonces, ¿cuál es tu pronóstico en esta marcha suprema que va a ser el líder de la oposición, Claudio X González, querido Jorge? Pues digo, yo pienso que van a ser como todas las marchas que ha habido de la oposición en este sexenio, que son marchas muy pequeñitas, con gente muy agresiva, muy iracunda, con gente que pues está así como, no sé, son mensajes a veces muy absurdos los que ponen, las pancartas y todo ello. Y además para defender una institución que no está en riesgo, es decir, para defender un instituto electoral, pues nadie está planteando que se elimine un instituto electoral, ¿no? Lo que se está planteando es que se reforme, entonces es una marcha como para nada. Ahora, lo interesante va a ser ver hasta qué grado de desintegración hay ya en la oposición, es decir, quiénes van, quiénes no van, y especialmente qué fuerza tiene el grupo de Claudio X González y de sus todavía aliados. Yo pienso que va a ser un fracaso. Claudio X González ya es como una parodia, ¿no? Por todo lo que pone en su cuenta de Twitter y por lo que menciona. Hace poco fue a Jalisco, creo que hace 2 días, entonces esperaban como
500 personas, pero fueron pues menos de 200, y además estaba ahí pues ahora sí como con 3 exgobernadores del PAN que no tienen ya ninguna presencia, con un exgobernador del PRI, en fin, todo desangelado. Entonces sí me parece que va a ser imágenes que muestren realmente de qué nivel es la oposición actualmente en este país. Y yo creo que al final Claudio X González, en esta intención de unir y de dominar y de meter en su discurso a los opositores panistas, priistas, perredistas, en realidad ha hecho que la oposición esté completamente en este momento desarticulada. Entonces, además, pues él es el opositor, el máximo opositor, porque pues liderazgos de la oposición, así que tú digas, el partidistas, pues no tenemos, bueno, tenemos, pero están, digamos, prófugos. prófugos, ¿no? Pero, o prófugos, sí, hay varios prófugos, 2, 3 prófugos. Entonces, pues creo que le ha hecho mucho daño, incluso le ha hecho mucho daño, por ejemplo, que también la figura máxima de la oposición, a mí me parece que en este momento la figura máxima de la oposición está entre Chumel y Loret de Mola, ¿no? O sea, es que no, han digamos, como apagado como a todo lo que pudo haber sido una oposición, digo, del PAN no espero tampoco una oposición seria, pero una oposición mínimamente lógica. Entonces, estos liderazgos de la oposición, que además no son liderazgos electorales, ni que unan, pues yo pienso que ha ayudado, ¿no? A que Morena sea ahora, pues la opción, pues ahora sí que la única opción. Y pues sí, o sea, lo de Claudio X González, pues cada vez es más parodia, cada vez une menos, si es que alguna vez unió mucho. Y bueno, pues yo creo que va a ser un momento muy interesante y en que vamos realmente a ver de qué tamañito es el tamañito de la oposición. Por el bien de todos, primero las Bueno, risas. Muchas gracias, querido de- Jorge Gómez Naredo, por tus análisis y por tu presencia aquí en este espacio informativo de Sin Máscaras a través de los reporteros MX. Te solicito, por favor, que nos apoyes compartiéndonos tus redes sociales y, por supuesto, del grandioso proyecto informativo que es Polemon. ¿En dónde los podemos seguir, querido Jorge? Sí, Polemon es una página web, polemon.mx, pues ahí pueden entrar y pueden ver la cobertura informativa que tenemos, y está en redes sociales, en Facebook es Revista Polemon y en Twitter también es Revista Polemon. Y bueno, yo estoy en JG Naredo en Twitter y como Jorge Gómez Naredo en Facebook. Excelente, querido Jorge. Te envío un fuerte abrazo, muchas gracias, estamos en contacto y ojalá nos veamos muy pronto. Sale, que estés bien, querido Manuel. Muchas gracias, Jorge Gómez Naredo, hablando con nosotros Sin Máscaras. Continuamos.